Ahora bien, si queremos diseñar un controlador, no podemos utilizar el diagrama de Nyquist. Tenemos que utilizar otro tipo de diagrama. Pero antes de utilizarlo, vamos a hablar un poquito acerca de los decibelios o del decibelio. El decibel es una relación que puede existir entre dos variables en particular, ¿ok? Y eso viene dado por el logaritmo de P entre P sub 0. En este caso, esa unidad se encuentra en Neper, ¿ok? Si queremos convertir de Nepers a velios, tenemos que multiplicar esa expresión por 2. Y si queremos convertir los velios a decibelios o a decibeles, tenemos que multiplicar la segunda expresión por 10. Entonces, esto tiene ciertas aplicaciones en el área de la acústica, ¿ok? Cuando estamos estudiando el sonido, cómo se comporta el sonido. Por lo general, ustedes han visto los decibeles, que el umbral de percepción del oído humano tiene tantos decibeles en particular, y el umbral del dolor puede llegar a los 140 decibeles. A partir de los 140 decibeles, el oído humano pues empieza a sufrir. Entonces, para poder diseñar estos controladores, nosotros vamos a aplicar un estudio de la magnitud, y ese estudio de la magnitud nosotros lo vamos a realizar en decibeles. Entonces, en este momento vamos a observar este ejercicio, 2 entre s más 1, esa función de transferencia. La magnitud en este caso será igual a 20 veces el logaritmo del valor absoluto de 2 entre j omega más 1. Es decir, es 20 veces el logaritmo de la magnitud de la función de transferencia. Por propiedades del logaritmo podemos separar esto como 20 logaritmo de 2 menos 20 logaritmo de j omega más 1. Entonces, ahora, ¿cómo podemos obtener la fase del sistema? La fase del sistema la podemos obtener de la siguiente forma. El 2 que se encuentra en el numerador es un número complejo cuya parte imaginaria es 0. Y lo demás es 1 entre s más 1, es decir, 1 entre j omega más 1. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Multiplicar y dividir por la conjugada del denominador para poder calcular la tangente. La tangente para poder calcular la fase de esa parte del sistema. Entonces, la fase relacionada con el numerador es igual a 0 porque la parte imaginaria es 0 y la parte real es distinta de 0. 0 entre 2 es igual a 0, arco tangente de 0 es 0. Y en el caso del otro término, la parte imaginaria entre la parte real es igual a menos omega. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que cuando tenemos una expresión en el denominador como j omega más 1, en el denominador, hay que escuchar esto, la fase de ese término será igual al arcotangente de menos la parte imaginaria entre la parte real. ¿Ok? Entonces, en este caso, como la parte imaginaria es omega y la parte real es 1, eso será igual al arcotangente de menos omega entre 1, o lo que es lo mismo, a menos omega. Por ello, la fase de este sistema es igual al arcotangente de menos omega. Nosotros podemos darle valores a la magnitud, ¿ok? Para poder graficar tanto la magnitud como la fase en un papel semilogarítmico. Pero nosotros vamos a utilizar el diagrama asintótico de magnitud para que se nos haga un poquito más sencillo este tipo de diseño. Ahora, cabe destacar que estos valores que se encuentran en la tabla los obtuvimos de octava en octava, es decir, comenzando en 0,1, fuimos calculando la magnitud de cada uno de los términos de octava a octava. Entre 0,1 y 0,2 hay una octava. Entre 0,2 y 0,4 tenemos otra octava. Entre 0,4 y 0,8 también tenemos otra octava. Y así sucesivamente. Aquí, si nosotros queremos obtener la siguiente octava, si estamos en 0,8, tenemos que multiplicar por 2, 1,6. La siguiente octava
es 1,6 por 2. La siguiente octava es 3,2 por 2. Y así sucesivamente. En los libros, por lo general, suelen realizar estos cálculos con décadas. Es decir, en vez de multiplicar por 2, multiplican por 10. Si estamos en 0,1, ellos multiplican 0,1 por 10, eso es igual a 1. Luego, para conseguir la siguiente década, multiplican 1 por 10. Después, para conseguir la otra década, multiplican 10 por 10, eso es igual a 100 y así sucesivamente. Pero esta octava, está relacionada con la octava musical. Es por eso que se está utilizando la octava en este tipo de ejercicio. De forma intuitiva, pues es un poquito más sencillo para nosotros acordarnos de esto. Ahora, el diagrama asintótico de magnitud. ¿Qué podemos decir al respecto? Como pudimos observar en la tabla anterior, 20 veces logaritmo de 2 no es igual a 6 decibeles, es igual a 6,04 decibeles. Pero podemos aproximarlo a 6 decibeles sin ningún problema. Y el segundo término, 20 veces el logaritmo de 1 más j omega, si nos pudimos dar cuenta, para valores de omega mucho menores que 1, la magnitud estaba cercana a 0. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la pendiente será igual a 0 decibeles por octava cuando la frecuencia se encuentra por debajo de 1. Y cuando ya se encuentra por encima de 1, lo que podemos decir es que la frecuencia va a ser igual a menos 6 decibeles por octava. ¿Por qué? Porque si omega es igual a 100 radianes por segundo, vamos a obtener 20 logaritmos de 1 más j veces 100 radianes por segundo. Si queremos calcular la magnitud de esa expresión, eso será igual a 20 logaritmos por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 100 al cuadrado. Entonces, cuando tenemos 100 al cuadrado, al lado de 1 al cuadrado, el término predominante va a ser igual 100 al cuadrado. Y por supuesto, si nosotros aproximamos esa raíz cuadrada a la raíz de 100, entonces vamos a obtener que la magnitud sea igual o aproximadamente igual a 20 veces logaritmo de 10. Por supuesto, esto yo lo hice con un valor de omega igual a 100 radianes por segundo, pero ustedes lo pueden hacer con distintos valores de omega y se pueden dar cuenta que la pendiente será igual a menos 6 decibeles por octava. Entonces, la primera parte, la constante. La constante es igual a 6 decibeles por octava. La constante es igual a 6 decibeles, pero tiene una pendiente de 0 decibeles por octava. Es decir, a medida que aumentemos la frecuencia, la pendiente no va a cambiar. La pendiente será igual a 0. El segundo término, para valores de omega por debajo de 1, tiene una pendiente de 0 decibeles por octava. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que para valores menores que 1, la magnitud es igual a 0, o se puede decir que es aproximadamente igual a 0. Para valores que se encuentren por encima de 1, la pendiente será igual a menos 6 decibeles por octava. Es decir, si comenzamos en 1, si para omega igual a 1, la magnitud es igual a 0 decibeles, para omega igual a 2, la magnitud tiene que ser igual a menos 6 decibeles. Para omega igual a 4, la magnitud tiene que ser igual a menos 12 decibeles. Para omega igual a 8, la magnitud tiene que ser igual a menos 18 decibeles. Es decir, por cada octava hay una disminución de 6 decibeles en la magnitud. Eso es lo que se quiere expresar con la pendiente, que por cada octava que pasa hay un decremento de la magnitud. ¿De cuánto es ese decremento? De 6 decibeles. Ahora, si queremos obtener la magnitud total del sistema, basta con sumar algebraicamente la magnitud de cada uno de los términos. ¿Ok? Como el primer término tiene una magnitud de 6 decibeles, la magnitud total será igual a la magnitud de la curva verde, pero desplazada 6 decibeles hacia arriba. Es decir, va a ser igual a esta curva azul. Va a comenzar en 6 decibeles. Cuando es igual a 1, la magnitud va a ser igual a menos 6 decibeles
Cuando omega es igual a 1, la magnitud pues será igual a 6 decibeles, pero a partir de 1 va a haber un decremento de la magnitud en 6 decibeles por cada octava. ¿Qué pasa? Ahora, si queremos obtener la fase del sistema, la fase lo vamos a obtener de la siguiente manera. El primer término, como nosotros supimos que tenía una parte imaginaria igual a 0, arco tangente de 0 es igual a 0. En el segundo término, como nosotros dijimos que su fase era igual al arco tangente de menos omega, podemos calcular la fase de este término utilizando la calculadora. ¿Okay? Recuerden que omega en este caso está en radianes por segundo. ¿Ok? Es decir, estos radianes que están observando aquí en esta tabla, 0,1 radianes por segundo, 0,2, 0,4, están en radianes por segundo. Pero el arco tangente va a estar en grados. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros sustituimos arco tangente de menos 0,1, esto va a ser igual a menos 5,71 grados. Esto es algo muy importante. En otras palabras, la calculadora tiene que estar en grados, no puede estar en radianes. Entonces, una vez que nosotros hayamos obtenido la fase del segundo término para cada uno de estos valores, para cada uno de estos valores de la frecuencia, podemos sumar algebraicamente todas las fases de los términos individuales. Como en este caso, el otro término tiene una fase 0, pues la fase total será igual a la fase del segundo término. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar la fase del sistema en el mismo papel semilogarítmico. Por lo general, nosotros lo que solemos hacer es graficar la magnitud y la fase en un mismo papel semilogarítmico. En el eje vertical izquierdo, nosotros lo rotulamos de manera tal que podamos escribir la magnitud y en el eje de derecho, la fase. El eje o el punto de 0 decibeles en el eje vertical izquierdo se va a alinear con el punto de menos 180 grados en el eje vertical derecho. Eso es algo que necesito que ustedes tomen en cuenta al momento de realizar los ejercicios. ¿Ok? Por lo general, cuando utilizan una herramienta computacional, los programas, los softwares, nos brindan la oportunidad de graficar la magnitud y la fase por separado, pero no nos dan la oportunidad de graficar ambas curvas en un mismo plot, en una misma figura. Eso sí es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Por ende, hacer un análisis en donde en una figura tienes la magnitud y en la otra la fase, no es complicado, pero si ustedes tienen esas dos figuras en un mismo dibujo, en una misma hoja, va a ser muy sencillo identificar si el sistema es estable o es inestable. Ahora, este ejercicio tiene un integrador, ¿ok? Es un sistema de tipo 1, se parece bastante al anterior. Es exactamente igual, pero solamente tiene ese S que se encuentra en el denominador. Por lo tanto, la magnitud va a ser igual a 20 logaritmo de 2 menos 20 logaritmo de j omega menos 20 logaritmo de j omega más 1. Recuerden que ese 2 se encuentra entre un valor absoluto, al igual que el j omega y al igual que el j omega más 1. ¿Ok? Ahí estamos hablando de que necesitamos obtener la norma, la magnitud de cada uno de esos argumentos. En lo que respecta a la fase, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. El primer término sigue siendo igual a 0, ¿ok? Porque su parte imaginaria es 0. Pero el segundo término va a ser igual a 1 entre S. Entonces, 1 entre S, si aplicamos el cambio de variable, es igual a j omega, su fase será igual a la arcotangente de 1 entre j omega. ¿Ok?
Entonces, en ese caso, tenemos que multiplicar y dividir por la conjugada del denominador para obtener la fase. Pero en este caso, su parte real es 0. Por lo tanto, la fase es arco tangente de parte imaginaria entre parte real. Si la parte real es 0, el arco tangente es igual al infinito. Y si la parte imaginaria es negativa, el arco tangente va a ser igual a menos infinito. Entonces, en este caso, cuando tenemos un integrador en el denominador, la fase de ese integrador va a ser igual a menos 90 grados. Y por supuesto, el último término es exactamente igual al término que habíamos estudiado en el ejercicio anterior. Por lo tanto, la fase de este sistema es menos 90 grados más arco tangente de menos omega. Como les había comentado anteriormente, aquí obtuvimos algunos valores de la magnitud, pero nosotros vamos a utilizar el diagrama asintótico de magnitud para poder graficar esto. Por lo tanto, 20 veces logaritmo de 2 sigue siendo aproximadamente igual a 6 decibeles. ¿Ok? Para todo valor de frecuencia. 20 logaritmo de j omega va a tener una pendiente de menos 6 decibeles por octavo. Es decir, cuando omega es igual a 0,1, ese término en particular va a ser igual a 20 decibeles, ¿ok? Por supuesto, cuando ustedes calculen el valor de 20 logaritmo de 0,1, ese valor será negativo. Pero como ese término se encuentra en el denominador, le precede un signo negativo. Por lo tanto, menos 20 decibeles por menos nos va a dar 20 decibeles positivos. Pero cuando omega es igual a 0,2, ese término va a tener una magnitud igual a 14 decibeles. Por lo tanto, por cada octava hay una disminución de la magnitud en 6 decibeles. Y el tercer término, 20 veces logaritmo de 1 más j omega, pues se hace un análisis similar al caso anterior. Si la frecuencia es mucho menor que 1, la pendiente en ese caso es igual a 0 decibeles por octava, y no solamente eso, sino que su magnitud va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si omega es un número mucho menor que 1, ese término va a ser aproximadamente igual a 20 veces logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es igual a 0. Y si la frecuencia se encuentra por encima de 1, la pendiente va a cambiar en 6 decibeles. ¿Ok? Va a haber un decremento en la pendiente de 6 decibeles por cada octava que pasa. El primer término nosotros lo vamos a dibujar con una línea recta. ¿Por qué? Porque le corresponde a la constante y su magnitud es igual a 6 decibeles. El segundo término está relacionado con este diagrama asintótico de magnitud en color verde, que se parece bastante al ejercicio anterior. Pero el tercer término es la curva o es la gráfica de color azul, en donde comenzamos en 0,1. Cuando es igual a 0,1, el valor de la magnitud es igual a 20 decibeles. Entonces, esa pendiente será igual a menos 6 decibeles por octavo. Como pueden observar aquí, al final de la gráfica, se puede evidenciar que la curva azul se solapa con la curva verde. ¿Ok? Por lo tanto, esos dos términos a partir de 1, a partir de omega igual a 1 radián por segundo, pues van a tener la misma pendiente de menos 6 decibeles por octavo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular o graficar la magnitud total del sistema? Simple y llanamente sumando las magnitudes de cada uno de los términos que calculamos anteriormente. Entonces, para omega igual a 0,1, la magnitud de la curva azul es igual a 20 decibeles. La magnitud de la curva negra es igual a 6 y la magnitud de la curva verde es igual a 0. Entonces vamos a sumar 20 más 6 más 0 decibeles. Que al final eso será igual a 26 decibeles. Entonces, el punto inicial de la magnitud será igual a 26 decibeles. Se encuentra un poquito por encima de
los 20 decibeles, como pueden observar en la diapositiva. Entre 0,1 y 1 radian por segundo, la pendiente del diagrama asintótico de magnitud será igual a menos 6 decibeles por octava. Es decir, por cada octava que pasa va a haber un decremento de su magnitud en 6 decibeles. Pero a partir de 1, la magnitud ya no será de 6 decibeles, sino de menos 12 decibeles por octava. Es decir, va a haber un decremento de la magnitud en 12 decibeles por cada octava que pasa. Para omega igual a 1, el valor de la magnitud va a ser igual a 6 decibeles. Pero cuando omega es igual a 2, el valor de la magnitud ya no será igual a 0 decibeles, sino será igual a menos 6 decibeles. Entonces, de 1 a 2, en esa octava, hubo un decremento de 12 decibeles. En el caso de la fase, vamos a hacer un estudio similar al anterior. Como tenemos un término cuya fase es igual a 0 y otro término cuya fase es igual a menos 90 grados, tenemos que sumar algebraicamente la fase de cada uno de estos términos individuales. ¿Ok? Por lo tanto, la fase de este sistema va a cambiar. Va a cambiar en 90 grados. Por lo tanto, esta es la curva de la fase. Como les había comentado anteriormente, por lo general, nosotros solemos graficar la magnitud de la fase en un mismo dibujo, en una misma gráfica, para poder observar si el sistema es estable o es inestable. En esta diapositiva pueden observar dos ejercicios. En cada uno de ellos hay un integrador. Por lo tanto, tenemos dos sistemas de tipo 1. En este caso tenemos que calcular la magnitud y la fase de este sistema utilizando el diagrama de Bode. Los espero en el siguiente video.